La gastronomía argentina es una trampa. Una vez que la probás, los sabores de tu tierra te van a parecer un eco lejano, un recuerdo desteñido. Una vez que conoces este sabor, ya no hay vuelta atrás. Esto fue lo que un joven publicó en sus redes sociales, un grito desesperado desde el corazón de su hogar. En una casa de familia en el barrio de Chamberí, en Madrid, un muchacho se queda congelado frente al plato que su madre le acaba de servir. Se llama Marco Rossi, un estudiante de posgrado de 25 años, recién llegado después de una estancia de 3 meses en Argentina. Frente a él humea una paella valenciana, la obra maestra de su madre, un plato que él siempre había proclamado como el mejor del mundo. Pero hoy, algo es distinto. Algo está fundamentalmente roto. Coma lo que coma, su corazón no encuentra consuelo. Y lo más extraño es que, en este preciso instante, miles de personas en todo el mundo están experimentando la misma desolación. Viajeros que, al volver de Argentina, reportan un síntoma grave y persistente, una especie de nostalgia del paladar que los deja vacíos. ¿Qué demonios les pasó en ese país del sur? Detrás de su melancolía se esconde uno de los secretos más profundos y poderosos de la cultura culinaria argentina. Acompáñame a descubrirlo. Marco Rossi era un estudiante brillante de Ciencias de la Alimentación en la Universidad Complutense de Madrid. Criado en el mesón familiar que regentaba su abuela, un rincón castizo y tradicional, había crecido con un orgullo casi patriótico por la cocina española. Ofrecer ingredientes sencillos en su máxima expresión de caridad. Esa, según Marco, era la filosofía inquebrantable de su gastronomía. Cuando la universidad le ofreció una beca de intercambio de 3 meses en Buenos Aires, aceptó con una mezcla de curiosidad académica y escepticismo personal. Su interés, desde luego, no estaba en la comida. ¿La comida argentina? ¿Es solo carne a la parrilla? No. No tiene mucho misterio, le había dicho a un amigo, usando un irónico que había aprendido de las películas. Para él, Argentina era un país fascinante por su historia y su cultura, pero en el terreno culinario, no podía ni soñar con hacerle sombra a España. Al aterrizar en Ezeiza y dejar sus cosas en el pequeño departamento alquilado en Palermo, lo primero que hizo fue desempacar su verdadero kit de supervivencia, paquetes de jamón serrano envasado al vacío, cuñas de queso manchego y varias latas de pimentón de la Vera. Con esto aguanto los 3 meses, se dijo. Aunque la comida de acá sea un desastre, yo estoy cubierto. Estaba decidido a resistir. Era la mañana de su 5.º día en la ciudad. Mientras caminaba hacia la facultad por una calle arbolada, un olor denso, primitivo y absolutamente irresistible lo detuvo en seco. Provenía de un pequeño puesto callejero, un carrito de metal un poco destartalado del que salía una columna de humo blanco. En la parrilla, unos chorizos dorados y crujientes chisporroteaban con una música celestial. Un hombre mayor, con la cara curtida por 1000 fuegos, los sacaba con una pinza y los metía en un pan francés abierto al medio. Choripán. Marco sintió una curiosidad repentina. Al fin y al cabo, un bocadillo de chorizo no podía ser tan diferente a los que comía en las verbenas de su pueblo. A ver qué tal es el pan con cosas de estos argentinos, pensó, y se compró uno. Se sentó en un banco de la Plaza Serrano y le dio el primer mordisco. En ese instante, el universo se reconfiguró. Sus papilas gustativas, entrenadas en la sutileza del aceite de oliva y la complejidad del azafrán, no estaban preparadas para esto. No era solo un chorizo. La textura del pan, crujiente por fuera pero increíblemente tierno por dentro, absorbía los jugos de la carne sin deshacerse. El chorizo mismo era una obra de arte, un equilibrio perfecto entre carne de cerdo y de vaca, especiado con una sabiduría ancestral. Y luego estaba la salsa, el chimichurri. Un torbellino de ajo, perejil, orégano, ají molido y vinagre que cortaba la grasa del chorizo y elevaba el conjunto a una dimensión estratosférica. Cada bocado era idéntico al anterior, una sinfonía de sabores perfectamente balanceada. Pero esto es un simple puesto callejero, murmuró Marco, incrédulo. No pudo resistirse. Volvió al carrito, y en un castellano torpe con acento madrileño,
le preguntó el parrillero. Disculpe, ¿cómo hace esto? ¿Qué tiene de especial? El hombre lo miró, sonrió con picardía y le compartió su secreto. Mirá, pibe. El secreto no es uno, son miles. El chorizo me lo hace un amigo en Mataderos, con una receta del abuelo. El chimichurri es de mi vieja, nunca te voy a decir qué lleva exactamente. Y el fuego tiene que ser de carbón de quebracho, lento, ¿entendés? Si lo apurás, lo arruinás. Hay que darle tiempo, dejar que la grasa se derrita y dore la piel despacito. Cada cosa tiene su porqué. Marco, con su mente científica, estaba alucinado. Tomaba notas mentales frenéticamente. En España, ni siquiera el bocadillo de calamares más famoso de la Plaza Mayor se preparaba con esa devoción casi religiosa por el detalle. Entendió que en Argentina existía una forma diferente de perfección, una que nacía de la fusión entre la tradición popular y una ciencia no escrita, transmitida de generación en generación. Un mes después de su llegada, un compañero de la facultad, Mateo, lo invitó a un asado familiar en su quinta en las afueras de la ciudad. El domingo se presentó en una casa con un jardín enorme, donde un grupo de gente charlaba animadamente alrededor de una parrilla monumental. El padre de Mateo, un hombre robusto y de pocas palabras, oficiaba de asador, moviendo las brasas con una calma ritual. El aire olía a carne, a humo de leña y a felicidad. Sobre la parrilla descansaban chorizos, morcillas, proboletas y varios cortes de carne que Marco no reconocía. Eso es entraña, aquello es vacío y esto de acá, el bife de chorizo, le explicó Mateo. Tenés que probar todo, boludo. Después de unas empanadas caseras que casi lo hicieron llorar de la emoción, llegó el momento de la carne. El padre de Mateo sirvió un trozo de bife de chorizo en el plato de Marco. Estaba perfectamente cocido, rosado en el centro, con una costra oscura y crujiente. Marco cortó un pedazo y se lo llevó a la boca. Y entonces, su mundo se detuvo por segunda vez. La carne se deshizo en su lengua como si fuera manteca. El sabor no había palabra para describirlo. Era intenso, profundo, complejo. Tenía notas herbáceas, un dulzor sutil, un toque ahumado que lo impregnaba todo. No era solo el sabor de la carne, era el sabor de la tierra, del pasto, del sol de la pampa. Era algo que iba más allá de los 5 gustos conocidos. Marco perdió la capacidad de hablar. Había comido los mejores chuletones de Ávila, el cochinillo de Segovia, el rabo de toro de Córdoba. Nada, absolutamente nada, se le parecía a esto. Mateo, al ver su cara de éxtasis, se rió. Eso, mi amigo, es el alma del asado. No es algo que se pueda explicar con la ciencia. Es la calidad de la carne, de vacas que comen pasto de verdad, no esa porquería de pienso. Es el punto justo del fuego, el tiempo de cocción, la sal que le pones y es esto, dijo, señalando a su familia riendo alrededor de la mesa. El asado sin gente no es asado. Es la comunión. Marco estaba en shock. Su cerebro de científico de alimentos intentaba procesar la información. El pasto. Decís que la alimentación del animal cambia tanto el sabor. Obvio, che. Vos sos el científico y no sabés eso. La calidad de nuestras pasturas es única en el mundo. Eso le da a la carne una complejidad que no encontrás en ningún otro lado. Esa tarde, Marco tuvo una epifanía. La cocina española buscaba la pureza, la exaltación de un único ingrediente. Un buen jamón, un buen aceite, un buen pimiento. Pero la cocina argentina, al menos en su expresión más sagrada, el asado, encontraba la perfección en la armonía de elementos complejos. La carne, el fuego, la sal, el tiempo y la comunidad se fusionaban en una experiencia total, en una sinfonía perfecta. 3 meses después, Marco aterrizó de nuevo en el aeropuerto de Barajas. Marco, hijo, bienvenido. Su madre lo abrazó en la puerta de casa. Su padre, su abuela, su hermano menor, todos estaban allí, sonriendo, felices de tenerlo de vuelta. La calidez de su hogar lo reconfortó.
Esta noche hay fiesta de bienvenida. He preparado tu paella favorita, anunció su madre con orgullo. En la mesa del comedor lo esperaba un festín, la paella de marisco, una ensaladilla rusa, boquerones en vinagre y, de postre, la tarta de Santiago de la abuela. Sus platos preferidos de toda la vida. Venga, a comer, no seas tímido, le dijo su abuela con una sonrisa tierna. Marco tomó el tenedor, cogió un poco de arroz con un mejillón y se lo llevó a la boca. Y se quedó quieto. El sabor a azafrán, el punto del arroz, la frescura del marisco, todo estaba ahí. Pero faltaba algo. O, para ser más precisos, sobraba algo. El sabor era plano, unidimensional. Le faltaba profundidad, le faltaba alma. En su mente, como un fantasma, apareció el sabor de aquel bife de chorizo. Aquella complejidad abrumadora, aquel equilibrio delicado entre el humo y la yerba. Comparada con eso, la paella de su madre, su plato sagrado, le sabía simple. Demasiado simple. ¿Qué tal está?, preguntó su madre, con los ojos llenos de expectación. Marco forzó una sonrisa. Riquísima, mamá. Como siempre. Pero la mentira no coló. Su madre lo conocía demasiado bien. Marco, apenas has probado bocado. ¿Qué te pasa? No, es que el jet lag, todavía estoy un poco revuelto, se excusó, desesperado. Su abuela lo miraba con preocupación. ¿Te pasó algo malo en Argentina, cariño? No, abuela, ¿qué va? Argentina fue increíble. Es solo que... Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo explicarlo? No era que la comida de su madre estuviera mala. Era que él ya no era el mismo. Su paladar había sido transformado. Ningún sabor, por familiar y querido que fuera, podía competir con la memoria de aquella revelación que había experimentado al otro lado del océano. Al día siguiente, fueron a comer al mesón familiar. Pidió una tortilla de patatas. El huevo estaba jugoso, la patata tierna. Pero le pareció insípida. Por la noche, su padre hizo cochinillo asado. La piel estaba crujiente, la carne tierna. Pero no le dijo nada. Dejó el tenedor sobre el plato. Perdón, es que me encuentro mal del estómago. La preocupación en la cara de su familia era palpable. Su hermano pequeño lo miró con sorna. Che, hermanito, ¿no habrás comido algo raro en Argentina que te ha sentado mal? Marco negó con la cabeza. No comí nada raro, gritó en su interior. Al contrario, descubrí la comida de verdad. Esa noche, tumbado en la cama, miraba el techo de su habitación. Al cerrar los ojos, los recuerdos culinarios de Buenos Aires lo asaltaban, el choripán del puesto callejero, las empanadas de carne cortada a cuchillo, el asado del domingo, incluso una simple milanesa a la napolitana en un bodegón de barrio. Todo volvía con una nitidez dolorosa. Me he vuelto loco, pensó. No, no es locura. Es que la comida argentina me ha cambiado para siempre. Se levantó de la cama, se sentó en su escritorio y abrió el portátil. En la barra del buscador, tecleó, calidad carne argentina, secreto asado, ciencia del sabor pampa. La pantalla se llenó de artículos científicos, documentales y tesis doctorales. Marco empezó a leer, uno por uno. Leyó sobre la composición mineral única de los suelos de la llanura pampeana, sobre cómo esa tierra nutre pastos con un perfil de ácidos grasos diferente, sobre la raza de las vacas Angus y Hereford. Y entonces encontró la clave. Una tesis doctoral hablaba del terroir de la carne. La idea de que, al igual que el vino, la carne adquiere un sabor único e irrepetible del entorno en el que se cría el animal. El suelo. Susurró Marco, con los ojos como platos. Todo empieza en la tierra. Era una revelación. En España, la calidad se medía por la curación del jamón o la frescura del pescado. En Argentina, el secreto empezaba mucho antes, en la geología misma del país. Se dio cuenta de que tenía que investigar.
Tenía que entenderlo científicamente y, si era posible, replicarlo. Como estudiante de ciencias de la alimentación, era el tema de investigación perfecto. Pero era más que eso. Era una necesidad personal. Quería volver a sentir aquel sabor. El deseo puro y visceral de revivir esa experiencia lo puso en marcha. A la mañana siguiente, Marco fue a la biblioteca de su facultad. Buscó libros sobre ganadería argentina, sobre técnicas de asado, sobre la química de la combustión de la leña. Y descubrió un detalle crucial en un viejo manual de agronomía. El agua de la pampa, filtrada a través de capas de loess, posee un equilibrio de minerales que hidrata los pastos de una manera particular, haciéndolos más nutritivos y sabrosos para el ganado. El agua. Igual que el agua blanda de Japón es clave para el dashi, el agua de la pampa era el primer eslabón en la cadena de sabor del asado. Analizó el agua de Madrid. Era un agua dura, llena de calorías, así es imposible, pensó. Incluso con la misma carne, los matices se perderían. Decidió que necesitaba conseguir los ingredientes auténticos. Empezó a buscar en internet y encontró una pequeña tienda gourmet en el Mercado de Maravillas que importaba productos de Argentina. Ese mismo fin de semana, fue para allá. El local era un pequeño rincón de nostalgia para expatriados. La bandera argentina colgaba de la pared. En las estanterías había dulce de leche, yerba mate, alfajores y vinos de Mendoza. ¿Qué buscas, flaco?, le preguntó el dueño, un porteño con un acento inconfundible. Busco carne argentina. Y carbón, si tiene. El dueño sonrió. Llegaste al lugar indicado. Tengo entraña, bife de chorizo y vacío. Y el mejor carbón de quebracho blanco, traído en barco. Marco compró varios kilos de carne, una bolsa de carbón y un bote de chimichurri seco. El precio fue considerable, pero no le importó. Si con eso podía recrear la magia, sería el dinero mejor invertido de su vida. De vuelta en casa, montó una pequeña parrilla en el patio trasero y empezó su experimento. Encendió el carbón y esperó a que se hiciera brasa. Puso la entraña en la parrilla. Al principio, fue un desastre. La carne se le arrebató, quedando negra por fuera y cruda por dentro. Otro intento y quedó seca como una suela de zapato. Pero no se rindió. Con una libreta en mano, empezó a registrar cada variable, la cantidad de carbón, la distancia entre la carne y las brasas, el tiempo de cocción por cada lado, el punto exacto para añadir la sal gruesa. Pasó una semana entera cocinando, fallando y aprendiendo. Hasta que un día, lo consiguió. Sacó de la parrilla un bife de chorizo con una costra perfecta. Lo dejó reposar unos minutos, lo cortó y probó un trozo. Y allí estaba. La explosión de sabor, la jugosidad, el recuerdo exacto de aquel domingo en la quinta de Mateo. El alma del asado estaba allí, en su patio de Madrid. Había logrado capturar al genio en la botella. 2 semanas después, Marco tenía que presentar su trabajo de fin de máster. Su tema, el terroir del sabor, como la pampa argentina define una experiencia gastronómica. Mientras preparaba su presentación de PowerPoint, hacía otra cosa en paralelo, marinar varios kilos de entraña y preparar litros de chimichurri casero. La teoría no es suficiente, pensaba. Tienen que probarlo. El día de la presentación, el aula estaba llena. 15 estudiantes y su profesor lo miraban con curiosidad. Marco, con un nudo en el estómago, empezó a hablar. Proyectó un mapa geológico de la pampa, explicó la composición del suelo, mostró gráficos con el perfil nutricional de los pastos. Habló de la reacción de Maillard que se produce en la parrilla, de cómo el humo del quebracho blanco impregna la carne con compuestos fenólicos únicos que crean un sabor inigualable. Los estudiantes estaban fascinados. Nadie había pensado nunca que la geología y la gastronomía pudieran estar tan íntimamente ligadas. Al terminar la parte teórica, Marco sacó una pequeña parrilla eléctrica que había llevado y empezó a cocinar la entraña allí mismo. El olor inundó el aula. Sirvió pequeños trozos en platos de cartón, con una cucharadita de chimichurri al lado.
Los compañeros, entre escépticos y curiosos, lo probaron. En un instante, el silencio se rompió por un coro de exclamaciones. Dios mío, qué sabor. Esto es solo carne y salsa. Parece mucho más. Nunca he probado una carne tan tierna. El profesor probó un trozo, masticó lentamente y asintió con solemnidad. Marco, su enfoque es brillante. Conectar un factor medioambiental como el terroir, que solemos asociar al vino, con la carne es una perspectiva fascinantemente innovadora. Demostrar la teoría con la práctica de esta manera es excelente. La clase estalló en un aplauso. Marco, sonrojado, hizo una reverencia. Después de la presentación, varios compañeros se le acercaron para preguntarle dónde había comprado la carne y cómo se hacía el chimichurri. Marco, feliz, les dio la receta. Entendió que la cultura del asado tenía el poder de emocionar a cualquiera, sin importar su nacionalidad. Esa noche, reunió a su familia. Tengo algo que quiero que probéis. En el patio, encendió las brasas. Con la misma calma ritual que había visto en el padre de Mateo, fue cocinando chorizos, morcillas y varios cortes de carne. Hizo una ensalada simple de lechuga y tomate y puso la mesa fuera. Su familia lo observaba con una mezcla de extrañeza y curiosidad. ¿Pero qué es esto, Marco? ¿Una barbacoa?, preguntó su abuela. Es un asado, abuela. Lo que aprendí en Argentina. Probadlo. Su padre fue el primero en probar un trozo de vacío. Abrió los ojos como platos. Pero esto no tiene ningún adobo y tiene un sabor profundísimo. ¿Cómo es posible? Su madre probó el chorizo. Es simple, pero es perfecto. ¡Qué equilibrio! Su hermano devoró la entraña. Joder, hermano, esto está increíble. ¡Qué pasada! Y entonces, su abuela probó un pequeño trozo de bife de chorizo. Masticó despacio, con los ojos cerrados. Hubo un largo silencio. Marco contuvo la respiración. Cuando la abuela abrió los ojos, estaban húmedos. Tenía lágrimas. Marco es maravilloso, dijo con una sonrisa tierna. He pasado 70 años cocinando comida española. Dirigiendo un mesón, sirviendo a miles de clientes. Amo nuestra cocina con todo mi corazón. Pero la cocina, hijo, no debe ser excluyente. Hay que tener el valor de reconocer lo bueno, venga de donde venga. Y esto es realmente extraordinario. Se puede sentir el cuidado, la paciencia, la sabiduría de generaciones enteras en este bocado. A Marco también se le llenaron los ojos de lágrimas. Abuela, Marco, tenemos que ir todos a Argentina, dijo de repente. Quiero probar el asado de verdad. Quiero ver con mis propios ojos lo que has aprendido. Su padre, su madre y su hermano asintieron, entusiasmados. Marco miró a su familia, a cada uno de ellos, y asintió con una emoción que no le cabía en el pecho. Gracias. Os juro que será el viaje de vuestras vidas. 2 meses más tarde, la familia Rossi aterrizaba en Ezeiza. La abuela, el padre, la madre, el hermano todos estaban nerviosos y emocionados. Después de un día en Buenos Aires, Marco los llevó a una parrilla mítica en el barrio de Palermo. Al entrar, el olor a carne y a leña los envolvió. Comieron hasta no poder más. Probaron cortes que nunca habían imaginado, achuras que los sorprendieron, y bebieron un Malbec que les pareció vino de dioses. Ahora entiendo lo que decías, hijo, dijo su padre, maravillado. Esto no es solo una comida, es una cultura entera. Al día siguiente, los llevó al mercado de San Telmo. Pasearon entre puestos de antigüedades, probaron empanadas salteñas y vieron a parejas bailar tango en la plaza. Pudieron sentir el pulso de la ciudad, la pasión en cada esquina. Para su última comida, Marco los llevó a un lugar inesperado, un bodegón de barrio, un sitio sencillo, casi anónimo. ¿Un bodegón?, preguntó su padre, extrañado. Quería que vierais esto. La excelencia de la comida argentina no está solo en los sitios caros. Está en todas partes.
Pidieron el menú del día, milanesa a la napolitana con puré de patatas. Cuando llegó el plato, la familia se quedó boquiabierta. La milanesa era enorme, cubierta de jamón, queso derretido y salsa de tomate. Su padre probó un bocado. Esta milanesa es mejor que cualquier escalope que haya comido en mi vida. Y es un menú de mediodía. La abuela sonrió con sabiduría. Ya lo entiendo, Marco. La esencia de la cultura gastronómica argentina es el respeto. El respeto por el comensal. No importa quién seas o dónde comas, siempre intentarán darte lo mejor de sí mismos. Salieron del bodegón al atardecer. Las luces de Buenos Aires empezaban a encenderse. He aprendido tanto en este viaje, dijo su madre. La cultura argentina no es solo deliciosa. Es el cariño por la gente, la dedicación a vivir con pasión. Todo está en la comida. Nuestra cocina española es maravillosa, añadió su padre. Pero tenemos mucho que aprender de este país. Su hermano pequeño le dio un codazo a Marco. Che, cuando sea mayor, yo también quiero estudiar en Argentina. Marco miró a su familia. Todos se habían enamorado de aquel país. Y eso era el mejor regalo que podía recibir. Una semana después de volver, Marco estaba en su habitación, revisando las fotos del viaje. La parrilla, el mercado, las sonrisas de su familia en el bodegón. Eran recuerdos que atesoraría para siempre. Decidió escribir un post en sus redes sociales, contando toda su experiencia, su escepticismo inicial, su investigación científica, la revelación del asado, y el viaje con su familia. Acompañó el largo texto con fotos. En cuestión de horas, la publicación se hizo viral. Empezaron a llegar comentarios de todo el mundo. A mí me pasó lo mismo al volver a Italia. La comida argentina es magia. Desde que volví de Buenos Aires, la comida de mi país me parece insípida. Tu investigación me ha dado la respuesta. No sabía que la calidad del pasto fuera tan importante. Me has abierto los ojos. Los comentarios se contaban por miles. Gente de todo el planeta había vivido la misma experiencia. Y la investigación de Marco, por fin, les daba una explicación científica a ese sentimiento, validando su nostalgia. El fin de semana, Marco fue a visitar el mesón de su abuela. Ella le sirvió un plato nuevo que había creado. Era un estofado de ternera tradicional, pero tenía un sabor diferente, más profundo. Marco lo probó y se quedó asombrado. Abuela, ¿qué le has hecho a esto? Le añadí un poco de caldo de huesos ahumado, como el que probamos allí. Le da una profundidad increíble al guiso, dijo, guiñándole un ojo. En la cocina no hay fronteras, Marco. Lo único importante es hacer feliz a la persona que come. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Marco. Esa noche, cenando en familia, su hermano anunció: he decidido que quiero estudiar ciencias de la alimentación en la universidad. Y después, iré a Argentina. Marco, orgulloso, le dio una palmada en la espalda. Su padre y su madre confesaron que, desde el viaje, su forma de entender la comida había cambiado para siempre. La experiencia de un solo miembro de la familia había enriquecido la vida de todos. Marco miró por la ventana. En su mente, dio las gracias. Gracias, Argentina. La cultura gastronómica de este país es mucho más que un conjunto de recetas. Es el resultado de siglos de tradición, de respeto por la tierra y de un profundo amor por compartir. La calidad de su carne, la maestría de sus asadores y, sobre todo, el cariño puesto en cada plato, crean una cultura que emociona a cualquiera. Marco había descubierto su profundidad, y al hacerlo, había descubierto algo esencial sobre la vida. Y ahora, había compartido ese conocimiento con el mundo. Porque la cultura del asado, como todas las grandes cosas, trasciende fronteras y nos conecta como seres humanos. Es un tesoro universal, una filosofía que enseña a vivir mejor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato te conmovió, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.